Han pasado más de 125 años desde la muerte de H. H. Holmes, también conocido como el Dr. Holmes. A pesar del tiempo, su historia sigue rodeada de misterio y controversia. Se le reconoce como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Aunque confesó haber cometido 27 asesinatos, algunas fuentes de la época estimaban entre 200 y 250 víctimas. Sin embargo, estudios recientes cuestionan estas cifras y gran parte de su macabra historia. Mientras Jack el Destripador sembraba el terror en Londres en 1888, el Dr. Holmes actuaba en silencio en Estados Unidos. A diferencia de Jack, que asesinaba brutalmente con un cuchillo, Holmes utilizó un método mucho más elaborado y maquiavélico, convirtió un edificio de más de 60 habitaciones en una trampa mortal. El 8 de octubre de 1871, Chicago fue devastada por un incendio que consumió 9 kilómetros cuadrados, dejando 300 muertos y 90.000 personas sin hogar. Pero de esta tragedia nació una oportunidad. La reconstrucción de la ciudad trajo consigo edificaciones más seguras y sólidas. Años más tarde, en 1893, Chicago organizó la Exposición Mundial Colombina, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo. Se presentaron inventos revolucionarios como la luz eléctrica para los hogares, el primer lavavajillas eléctrico y la rueda de la fortuna. Pero entre las multitudes también acechaba un asesino en serie. En agosto de 1893, un incendio parcial en un extraño edificio en la calle 93 con Guayase llamó la atención de las autoridades. Al inspeccionarlo, los bomberos encontraron pasadizos secretos, habitaciones sin ventanas, puertas falsas y escaleras que no llevaban a ningún lado. Más inquietante aún, su dueño, H. H. Holmes, había contratado múltiples seguros contra incendios y desapareció sin dejar rastro. Holmes era un estafador nato. Realizaba fraudes bancarios, vendía artículos robados y comerciaba con cadáveres de dudosa procedencia. Incluso intentó defraudar a las aseguradoras incendiando su propio hotel, pero cuando su plan falló, huyó. En su intento por enriquecerse, Holmes convenció a Benjamin Pitezel de contratar un seguro de vida y fingir su muerte. Pero en lugar de buscar un cadáver para el engaño, Holmes asesinó a su propio socio, desfigurándolo con ácido y fuego. La esposa de Pitezel cobró el seguro sin sospechar la verdad. La desaparición de los hijos de Pitezel levantó sospechas. La policía y la agencia de detectives Pinkerton siguieron la pista de Holmes, quien fue detenido en Boston en noviembre de 1894 por estafa y asesinato. Tras meses de investigación, la policía descubrió los cuerpos de Alice y Nellie Pitezel enterrados en una propiedad de Holmes en Canadá. En otra casa, encontraron los restos carbonizados del menor, Howard Pitezel. Holmes los había asesinado cruelmente. La investigación en el castillo Holmes reveló detalles escalofriantes, tuberías conectadas a las habitaciones para asfixiar a los huéspedes con gas, paredes insonorizadas, trampillas con estacas en el suelo y habitaciones equipadas con sopletes. En 1895, Holmes fue llevado a juicio y declarado culpable de asesinato. Aunque solo se le imputaron formalmente 9 muertes, muchas otras desapariciones se le atribuyen. Fue ejecutado en 1896, pero su leyenda sigue viva. Aún hoy, el castillo Holmes es recordado como un lugar de terror. Muchos creen que sus muros ocultaron más secretos de los que se descubrieron. Así terminó la historia de uno de los asesinos más enigmáticos de la historia criminal estadounidense. H. H. Holmes llevó su sadismo a niveles inimaginables dentro de su famoso Castillo de la Muerte. Para deshacerse de las víctimas, utilizaba toboganes que conectaban las plantas superiores con el sótano, donde los cuerpos eran depositados en una camilla equipada con instrumental quirúrgico. Ahí, Holmes los descuartizaba meticulosamente, limpiaba los huesos, los armaba con alambres y luego los vendía a escuelas de medicina. Para eliminar los restos, incineraba la carne y los órganos en un horno especialmente diseñado, aunque también recurría a métodos como el ácido sulfúrico o la cal viva. Aquellos que no fallecían por el gas quedaban inconscientes y eran lanzados al sótano a través de un montacargas, donde los sometía a torturas inimaginables. La prensa de la época relataba la existencia de dispositivos macabros, como una mesa de estiramiento para triturar articulaciones,
Una olla gigante similar al toro de Falaris y hasta una máquina de cosquillas que llevaba a sus víctimas a una muerte agónica. El caso de Holmes despertó una fascinación nacional, pues se trataba de un asesino aún más aterrador que Jack el Destripador, quien había sembrado el terror en Londres en 1888. Las investigaciones revelaron que Holmes tenía predilección por las mujeres jóvenes y adineradas, a quienes seducía para estafarlas o asesinarlas. Su atractivo y carisma lo convirtieron en un manipulador experto, estuvo casado 3 veces, cometiendo bigamia, y mantuvo múltiples relaciones simultáneamente. Algunas publicaciones amarillistas llegaron a estimar que había asesinado a 250 personas en su hotel, aunque no existen pruebas concluyentes que respalden esa cifra. El enigma de su sótano y las supuestas máquinas de tortura sigue siendo objeto de debate. Lo que sí es un hecho es que Holmes nació el 16 de mayo de 1861 en Hillmanton, New Hampshire, dentro de una familia de clase media. Desde pequeño, mostraba una personalidad reservada y una inteligencia superior a la media, aunque carecía de interés por los estudios. Algunas fuentes sugieren que disfrutaba torturar animales y que una experiencia en la sala de anatomía de su escuela despertó su mórbida fascinación por los cadáveres, lo que lo llevó a estudiar medicina. Con los años, Holmes se convirtió en un joven apuesto y seguro de sí mismo. Su elegancia y mirada tranquila le permitieron seducir a varias mujeres, incluso mayores que él. Mientras algunas biografías lo describen como un seductor precoz, otras afirman que era un misógino con un resentimiento particular hacia las mujeres adineradas. A los 18 años, se casó con Clara Lavering, una joven rica con quien tuvo un hijo. Sin embargo, su único objetivo era costear su educación con el dinero de su esposa. Tras graduarse de medicina en la Universidad de Michigan en 1884, la abandonó, dejándola en la ruina. Para ese entonces, ya se dedicaba a robar cadáveres de la universidad y a cometer fraudes con compañías de seguros. Tras estafar a varias mujeres, en 1885 contrajo matrimonio con Myrta Belknap en Minnesota, utilizando el seudónimo Henry Howard Holmes. No tardó en apropiarse de las propiedades de su nueva esposa, obteniendo más de $5,000 antes de huir a Chicago en 1886. En Chicago, Holmes trabajó como gerente en una farmacia propiedad de una viuda llamada Melissa Holder. Se convirtió en su amante y, mediante documentos falsificados, se adueñó de todos sus bienes antes de que la mujer desapareciera misteriosamente. Un año después, adquirió un edificio en la intersección de la calle 63 y Guayase, el cual transformó en su infame Castillo de la Muerte. Las modificaciones que Holmes exigía en la estructura del edificio eran desconcertantes: habitaciones secretas, escaleras y pasadizos sin salida, puertas falsas y trampillas. Para evitar pagar, despedía a las empresas de construcción tras unas semanas y contrataba nuevas, repitiendo la estafa hasta completar la obra sin gastar un centavo. Se registraron al menos 5 muertes de obreros en circunstancias sospechosas, todos con seguros de vida contratados por el mismo Holmes, cuyas indemnizaciones jamás llegaron a sus familias. En 1891, Holmes publicó anuncios en periódicos de Chicago para atraer a jóvenes interesadas en trabajar como mucamas. Su hotel cobró notoriedad con la Exposición Universal de Chicago de 1893, y Holmes vio una oportunidad para estafar y asesinar a huéspedes, en su mayoría mujeres solitarias y adineradas. Sin embargo, cuando el negocio comenzó a declinar, optó por incendiar el edificio para cobrar el seguro. Temiendo sospechas, huyó antes de la investigación. Tras su arresto, el caso de Holmes capturó la atención de todo Estados Unidos. En una entrevista, afirmó haber matado a 27 personas, pero la prensa especulaba que la cifra superaba las 200, basándose en la evidencia encontrada en el hotel. No obstante, Holmes era un mentiroso compulsivo y en varias ocasiones se adjudicó crímenes que luego se comprobó que no cometió. Holmes fue juzgado únicamente por el asesinato de Benjamin Pitezel. Se representó a sí mismo en un juicio en Filadelfia, pero la abrumadora evidencia en su contra lo llevó a ser condenado a muerte. Fue ejecutado en la horca el 7 de mayo de 1896. Sus últimas palabras fueron: «Nací con el diablo a mi lado y siempre estuvo conmigo». Su muerte no fue rápida, colgó de la soga durante 15 minutos debido a un error en la ejecución.
En agosto de 1895, un año antes de su ejecución, su castillo fue incendiado por los vecinos que temían que el lugar se convirtiera en una macabra atracción turística. En 1938, el edificio fue demolido y en su lugar se construyó una sucursal del Servicio Postal de los Estados Unidos. La leyenda de H. H. Holmes ha generado innumerables teorías. En 2017, su tataranieto Jeff Mudgett ordenó la exhumación de su cadáver para disipar el rumor de que Holmes había fingido su muerte y escapado. Las pruebas de ADN confirmaron su identidad. Mientras algunos criminólogos sostienen que fue uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, otros creen que los medios exageraron la cantidad de víctimas, estimándolas en no más de 9. Pese a las dudas sobre la complejidad del Castillo de la Muerte y la falta de pruebas sobre sus instrumentos de tortura, lo cierto es que las desapariciones y muertes en torno a Holmes siguen siendo un enigma. Nunca se sabrá con certeza cuántas personas murieron a manos de este astuto asesino. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.